Doctor José Ramón Cosío, buen año, felicidades, lo mejor para ti, para tu familia en este 2026, que apunta aburridón, ¿no? Buenos días. Por decirlo menos, como dices Por tú. decirlo menos, qué tremendo inicio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas Tremendo felicitaciones inicio. a ti y a toda tu audiencia. No, pues qué alegría que nos vemos de nuevo aquí en este estudio, en este 2026, que bueno, pues trepidante empezó y lo que viene es de la misma categoría. Me gustaría iniciar la charla, te propongo, a reserva de que estarás hablando de Venezuela, obviamente es el tema de temas, pero no quisiera dejar de empezar esta charla agradeciendo la posibilidad que nos has abierto para que en Aristegui Noticias, que ha decretado ya 2026 como el año de consolidación de este medio de comunicación independiente, multiplataforma, hemos acordado contigo y con otras instituciones, pues establecer la posibilidad de ampliar la difusión de lo que ya en su momento comentamos, que es este observatorio de la justicia. Se estableció gracias en buena medida a tu iniciativa y al trabajo de muchos, pero esta iniciativa del observatorio de la justicia, en un momento donde México está transitando en un cambio radical. Hemos visto una reforma constitucional, hemos visto lo que ha ocurrido con una elección de magistrados, ministros, jueces, un cambio radical del tema del sistema de la justicia en México y se ha establecido este observatorio. Recuérdanos de qué va este observatorio y qué vamos a tener acá. Pues mira, primero gracias por la invitación, gracias por la confianza, felicitaciones por esta multiplataforma que estás lanzando ya con toda fuerza este año. Y yo como profesor del Tecnológico de Monterrey empecé a organizar allí con mis colegas del TEC un observatorio de la justicia que está resolviendo la Suprema Corte, los colegiados, el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano de administración. Pero realmente son tantas las cosas que hay que observar que invitamos al resto de las universidades a ver si querían sumarse y la verdad es que ha sido una sorpresa. Una gran respuesta. Una gran respuesta. Yo diría que todas las universidades de la Ciudad de México se sumaron y después empezaron de distintos estados. Los campus por ejemplo, te cuento, el Ibero, los campus que tienen en varios lugares del país, en Puebla, en Guadalajara, etcétera. También se sumaron la Universidad de Anáhuac con sus distintos campus. Después empezaron a entrar todas las universidades públicas, las barras y colegios de abogados más importantes del país, algunas asociaciones no gubernamentales, tú las conoces, como la que tiene Marielena Morera, que de repente la tienes por aquí, en fin. Entonces, hoy en día, universidades y centros extranjeros. Entonces somos hoy más o menos 40 instituciones que nos hemos repartido partes de la observación. Y gracias a la invitación que nos hiciste, una vez por semana, alguno de los integrantes de este observatorio va a estar aquí en Aristegui Noticias, en alguno de los muchos espacios que tienes en el multimedia, para contarnos o para contarle a tu audiencia algo sobre una sentencia, las decisiones, los cambios, las personas, las renuncias. Desafortunadamente, algunos que ya se empezaron a dar, tristemente, asesinatos de juzgadores, en fin, todo el esquema de la justicia para tener una lente sobre los resultados, los efectos de esta reforma judicial. De forma tal que, pues, de verdad, a nombre de todos mis compañeros, les conté ayer que iba a estar por aquí, te queremos agradecer el espacio y decirte que, bueno, al menos una vez por semana tendrás a alguno de nosotros contándote los avances de lo que estamos haciendo. Al menos uno por semana, por supuesto que es la idea, y yo soy la agradecida junto con nuestro equipo de Aristegui Noticias. Es una posibilidad de alto calibre de poder presentar en estos espacios de noticias, de información, de análisis, de seguimiento, de observación, lo que está ocurriendo con los temas centrales en México y en el mundo. Y sin la menor duda, un tema central es que está ocurriendo con el sistema de justicia en nuestro país. Así que gracias, José Ramón, por esto. Ya lo iremos presentando, pero por pronto gracias a ti, gracias a las instituciones que se han sumado a este observatorio y que han decidido participar en esta alianza, digámoslo así, para difundir todo esto con Aristegui Noticias como medio multiplataforma en México y a nivel internacional. Así que gracias, José Ramón. Ya lo iremos presentando a lo largo de estas próximas semanas, meses, días, años, lo que venga. Gracias. Porque esta observación va a ser muy potente. Está siendo muy potente. Y bueno, hablando de observación, ¿qué ves con esto que está sucediendo con Venezuela? Una vez que Donald Trump tomó la decisión de ir por Maduro directamente, sustraerlo, extraerlo, ¿cómo le dirías ¿qué sucedió aquí? Algunos dicen, bueno, a ver,
Para Trump es una captura directamente. Exactamente. Para Maduro es un secuestro. Exactamente. ¿Qué cosa es esto? Mira, no quiero empezar el año poniéndome cursi, pero creo que sí es uno de los de estos episodios de la historia. No, sí, ponte cursi, porque no es cursi. No. Yo creo que es uno de estos episodios de la historia que nos van a marcar y que dentro de muchos años va a decir, ahí hubo un punto de inflexión en la historia, ¿no? Hoy vemos decir, y no estoy haciendo comparación, ni estoy diciendo que vayamos a ir a una cosa semejante, pero decir, invades Checoslovaquia en aquellos años, ese es un hecho. Mataron al archiduque, ese es un hecho. Es decir, hay un momento, el 11 de septiembre es un hecho, que tiene una dimensión, tiene un poder de transformación y lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ves un hecho, una operación militar increíblemente bien hecha, ¿no? Creo que muchos hemos podido ver en YouTube la forma de algunos videos que están animando esto, son impresionantes la manera en que se fueron presentando, el bloqueo, la extracción, etcétera, etcétera. Pero más allá de ello, yo creo que lo imaginaba yo como ondas que se empiezan, como cuando uno, esta imagen muy común de tirar una piedra en el agua y empezar a ver que las ondas se expanden. Y se expanden, yo creo que estamos empezando a ver ondas que son increíbles. Ayer los suizos, por ejemplo, congelan cuentas, por poner un solo caso. De inmediato. Entonces decir, oiga, pero entonces había enormes cantidades de dinero. En Suiza sí había enormes cantidades de dinero en Suiza. Había soldados que murieron en la operación de Cuba, teniendo como guardia pretoriana, que por cierto, qué buena entrevista tuviste ayer con este asesor de la CIA, espectacular. Sí. Buenísimo. Muy impresionante, sí. Muy impresionante, aprendí mucho. Yo creo que dio unas claves espectaculares. Sí, no tenía yo el gusto, pero me pareció muy buena su entrevista. Y entonces empiezas a ver ondas que se van expandiendo y que empiezan a tocar una cantidad de ángulos que no habíamos visto. Entonces creo que sí vale la pena decir, estamos ante un fenómeno histórico que va a marcar. No es solo la captura de Maduro, no es, y no estoy trivializando, la invasión de un país soberano, no solo es eso, es una acción que quiebra, que rompe, déjame decirlo así, unas estructuras y que se empiezan a colapsar una serie de estructuras o empieza a tener una gran cantidad de efectos sobre elementos financieros, delictivos, de armas, de relaciones entre élites, etcétera, que apenas estamos comenzando a ver. Yo creo que esto sí va a marcar una forma. Y desde el punto de vista macro, creo que sí es una acción tan relevante de los Estados Unidos, más allá de quien esté de acuerdo, ¿no? Ese no es el tema, que también coloca a China, a Rusia, a la OTAN, en una posición de decir, el juego cambió, Cambió. Pegó un manotazo y decir, ¿ustedes qué van a hacer? Seguir con la idea de que van a seguir apoyando este tipo de regímenes, se van a retrotraer, va a tener efectos. Yo creo que es brutal. Y este es mi hemisferio. Y esto que lo hemos platicado tú y yo desde el comienzo de la doctrina Monroe, desde el programa de la Heritage Foundation, tú y yo lo platicamos hace casi un año, cuando tomó posición el presidente Trump, el programa de seguridad nacional, que se publicó ahora en noviembre. Yo creo que está el dibujo del juego. Y algo que sí me parece bien interesante, la gente dice, bueno, es que el presidente Trump es un hombre impulsivo, es un hombre que sí, puede ser muchas cosas en su carácter personal, pero está siguiendo un programa de juego, un programa de trabajo, que tú y yo lo hemos comentado desde el Heritage Foundation, que se va cumplido al cerca del 70% de lo que se planteó en ese programa en las acciones, y por otro lado el programa de seguridad nacional que tú y yo analizamos también aquí, en el sentido de se van cumpliendo muchísimas de estas correcciones. Yo creo que esto de veras cambia la posición. De verdad Estados Unidos está dispuesto a dejar el mar de China a China, de verdad está dispuesto a dejarle Europa a Rusia, de verdad, esto creo que tiene unas consecuencias enormes. Y desde ese punto de la geopolítica, a ver qué te parece esto, he estado pensando lo siguiente. Cuando sale la doctrina Monroe, y sabemos, era un elemento puramente defensivo. ¿Por qué? Porque venías de la guerra del 812, venías de la amenaza de si las potencias europeas iban a regresar a América, etcétera. Entonces ahí es una potencia defensiva en el sentido de decir, yo no quiero potencias europeas, que en ese momento eran las que pesaban, en el continente americano, el Caribe, etcétera. Esa es una doctrina defensiva. Después la doctrina Monroe tuvo un papel
pero más de intervención, más de utilización, de extracción de recursos, que ha sido eso muy, muy conocido, una especie de colonialismo que tuvo. Pero creo que la doctrina Monroe, como le llaman ahora desde las personas que están cercanas al presidente Trump, creo que tiene una dimensión y un ángulo que vale mucho la pena ver. No es una doctrina ofensiva, a ver si me puedo explicar. No es una doctrina donde los Estados Unidos está diciendo voy por el mundo. Es una doctrina que está diciendo vamos a repartirnos el mundo en 3 potencias. Y ese mundo, me parece que lo que estás viendo también es una contracción de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos no sigue con el discurso de voy a estar en Europa, voy a estar en Asia, voy a estar en Oriente Medio, sino voy a estar en América, en el hemisferio americano. Y eso me parece muy importante, porque si estás viendo una potencia que de ser global después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a tener una contracción en sus posibilidades, tiene una deuda increíblemente grande, tiene unas élites en una condición muy, muy conflictiva, que tú lo analizas aquí todos los días, y me parece que es una potencia que curiosamente se está reduciendo. Si no está diciendo voy a apoyar a Japón, voy a apoyar a Corea del Sur, no, esa parte del mundo voy a estar de ustedes. Europa, ese es de los rusos. Yo me quedo con este pedazo grande del pastel. A Europa la ha tratado muy mal, ¿no? Pésimo. Le está diciendo que va a desaparecer porque permitieron abrir las puertas a la migración, en pocas palabras. Pero fíjate, entonces en lugar de decir vamos a reforzar... Ahí en su corolario de la doctrina Monroe, ahí dice cosas como esa. ¿Como esa? Tremenda. Tremenda. Entonces no está diciendo voy a regresar a Asia. No voy a decir, no, voy a proteger, no, yo me voy a quedar con este pedazo del pastel. El hemisferio es mío. El hemisferio. Lo que sea del otro lado, eso es de ustedes. Y esto me parece que es extraordinariamente peligroso para un país como el de nosotros, porque lo que estás diciendo es, este pedazo que es mío, este pedazo sí es, ya después veremos cómo lo administra, cómo lo controla, pero me parece que esto es brutalmente peligroso, porque entonces es un país que aparentemente está en un proceso de expansión, y creo que no, está, me parece a mí, en un proceso de contracción, pero concentrado en América. Y eso sí me parece que sobre América puede tener una enorme, enorme virulencia, un enorme control, una gran cantidad de acciones. Y si China va por Taiwán, por ejemplo, y si Rusia insiste con Ucrania, pues el nombre del juego cambió. El nombre del juego cambió y pasa en estas cosas que lo hemos visto a lo largo de toda la historia, pues la guerra de 100 años, la guerra de 30 años, la guerra mundial, la guerra que los países empiezan a acercarse, tomar posiciones y empiezan a constituir bandos, ¿no? Es decir, esto me parece que es relativamente fácil de entender. Es decir, tú vas a estar con A, con B o con C. ¿Y qué beneficios vas a tener y qué condiciones vas a tener en ese sentido? Me parece que es un proceso muy, muy duro el que vamos a aprender desde el marco así general de la geopolítica. Otro tema que tú has tratado y que me parece bien interesante es, y lo voy a decir con gran tristeza, porque es algo que a todos nos hace mucha ilusión y nos da mucha esperanza, es que yo creo que sí ha habido o se está produciendo un quiebre del sistema del derecho internacional como lo conocemos. Tú hace un rato estuviste pasando las menciones de los distintos representantes de Naciones Unidas, los fragmentos, esta parte que dijo China, que dijo Colombia, etcétera. Y la verdad es que uno no encuentra más que la misma retórica, y lo digo con mucha tristeza, que hemos escuchado en los últimos 30 años respecto de prácticamente cualquier acontecimiento. La de los pueblos, etcétera. Pero lo que me parece que nos vamos a encontrar es con unas Naciones Unidas y en general con un sistema multilateral que no va a mostrar, déjame decirlo así, la incapacidad de sus medios de coacción, la incapacidad de sus medios de intervención, la capacidad de sus mecanismos para hacer algo distinto a lo que se está haciendo. Creo, y con todos los perjuicios que pudo haber tenido, que esta idea de la paz americana, Estados Unidos financiando Naciones Unidas, financiando el sistema interamericano, cuando no estuviera sometido a la Corte, es decir, el USAID creo que tiene otro factor cultural, simbólico, etcétera, haciendo muchas cosas. Ya sé que en todo llevaba ganancia, pero haciendo cosas por un cierto modelo del mundo, y eso ya se está viendo, se va también a contraer. Y consecuentemente, cuando Estados Unidos diga, pues yo esa parte de la ONU no la acepto, o cuando Rusia diga, o cuando China diga, o cuando India, porque India no lo hemos mencionado en estos procesos, India es inteligentísimo, está jugando su propio juego, Turquía está jugando su juego, otros países grandes lo están haciendo.
¿con qué responde Naciones Unidas en estos casos? Esto es bien, bien peligroso. ¿Con qué responde Naciones Unidas a estos casos? Y acuérdate que entre guerras mundiales, la Liga de las Naciones no tuvo mecanismos de resolución, entonces era, bueno, vamos a ceder esto un poco para que no se enoje mucho A, y en esto vamos a conceder para que no se enoje B, y en eso. Y entonces me parece que puedes entrar a un mundo en estos donde las tres grandes potencias empiecen a jugar con todos estos elementos. Y algo que sí lo acabas tú de decir ahora, que es súper interesante, es que el presidente Trump utilizó el caso de Maduro como una ejecución judicial, es decir, hay una orden. Así lo manejó, por eso es una captura para él. Es una captura. En consecuencia... Para Maduro es un secuestro y para él es una captura. Se convierte en el policía, en el Marshal, que para eso están los Marshals, utilizas al ejército de Estados Unidos como el Marshal que cumple las órdenes judiciales de un sistema judicial que por lo demás, lo hemos hablado también aquí, se ha ido apoderando el presidente de los Estados Unidos de todo el sistema judicial estadounidense. Consecuentemente el ejército, la armada, los grandes barcos, todo lo que sea, son Marshals, son policías que van y capturan y traen a su país a quien el gran jurado de su país le dice que son responsables de haber cometido delitos contra su país. Y ahí sí, el sistema de Naciones Unidas no tiene muchos elementos de defensa prácticamente contra estas mismas condiciones. Entonces sí creo, y regresando como comenzábamos, que más allá de la captura, más allá de quién le cae bien Maduro, más allá de quién no, en fin, más allá de esas cuestiones. No es un tema de simpatía, es que es un hombre que se robó las elecciones y que se convirtió en un dictador. Más allá de todas esas cuestiones, yo creo que lo que estamos viendo es la transformación general de el mundo, creo, y me atrevo a decirlo, como lo habíamos vivido. Esto llevaba, y pues tú aquí lo has estado analizando, lo hemos hablado, llevaba ya un buen rato cocinándose. Estados Unidos se fue retrotrayendo, China se fue expandiendo, la creación de las islas. Es decir, hay una gran cantidad de cosas, pero creo que este es el detonador donde nos mostró una enorme cantidad de cosas que están ocultas o que estaban ocultas en este mismo sentido. Creo que esto es verdaderamente impresionante. Ahora, viene un punto para México, porque ayer me encantó que al final, y yo estaba esperando esa pregunta, ¿no? Cuando estabas con este hombre. Con Ron Aledo. Con Ron. Ron Aledo, que déjame detener un segundo, porque yo coincido contigo que fue un gran personaje ayer. Ron Aledo, que fue... analista senior de la CIA, veterano del ejército estadounidense, experto en temas de inteligencia y contrainteligencia, que nos dio esta conversación gracias a Maridela Gómez, que nos mandó un texto que escribió Ron Aledo. Lo pudimos contactar y bueno, finalmente tuvimos una entrevista con él que fue realmente muy impresionante. ¿Ibas a mencionar a Ron Aledo? Claro, al final yo decía, pero que Carmen le pregunte de México, y sí le preguntaste al final de México. Obviamente. Y claro, yo estaba diciendo, sí, pero como que ves que va corriendo el reloj, se va a acabar el partido y yo quiero ver esa jugada. Y se la preguntaste y el hombre se extendió muy bien. Y entonces viene la otra cuestión. ¿Qué están declarando? Y ya también lo habíamos platicado. Nuestros grandes narcos que están en Estados Unidos. Están allá todos. Todos, tienen a todos. Hay 60 personas declarando. Vas a traer ahora a Maduro, a la esposa de Maduro, a declarar. ¿Sabes o...? Que por cierto, vuelvo a decir, la esposa de Maduro no está ahí por ser esposa de Maduro. No. Cilia Flores es Cilia Flores. Sí. Y tiene acusaciones directísimas. Sí. Y responsabilidades muy grandes, porque ella es una de las piezas más relevantes junto con los hermanos Rodríguez del chavismo de Hugo y del chavismo de Maduro. El hijo, por cierto, esto no lo... El hijo, Nicolásito. Sí, claro, pero sigue, él sigue... En Venezuela. ¿Y es carta de negociación o no? ¿Y qué va a decir el padre respecto al hijo? ¿O va a colaborar el hijo? Eso no ha salido mucho. Y yo decía ayer, y ves que dice Nicolásito, el príncipe. Sí. Bueno, cualquiera que sea el apodo que le hayan puesto ahí los venezolanos, bueno, ¿cuál es la posición de esta persona ahí? ¿Es carta de juego? ¿Qué papel juega ahí? Eso yo creo que va a ser interesantísimo. Pero regresando al tema que decía, toda esta información que lo habíamos dicho tú y yo en algún programa hace ya tiempo, el futuro de la justicia mexicana se está discutiendo en las fiscalías de los Estados Unidos, porque están llegando a acuerdos. Tiene 50 personas que no fueron extraditadas, que fueron expulsadas de México, ¿te acuerdas? En 2 vuelos que los llevaron. Yo creo que todavía no saben ellos ni en qué calidad están ahí, más todos los que se han extraditado, más todos los que se han entregado. Si tienes una red de colaboración que están hablando. Ahora llega Maduro
y Maduro dirá, bueno, esto sí, esto no, etcétera, etcétera. Una vez que tengas un dibujo general, de estos que les encantan hacer en CSI, ¿te acuerdas que lo platicamos, no? La foto, el hilo que te lleva y eso que vemos en las películas. Sí, estas grandes sábanas de explicación. Las grandes sábanas. Bueno, esta sábana mexicana de cumplir un muro paralelo del Empire State, ¿no? De todas las personas que están ahí relacionadas. Los empresarios que no han salido, los que van a empezar a salir, las cuentas del dinero. Es decir, creo que Estados Unidos está en una posición de poder respecto a México extraordinariamente fuerte. Y ya demostró, y esto sí es muy, muy peligroso, que una vez que ellos se convenzan ante ellos que una persona es un presunto criminal, tienen un mecanismo odioso por lo demás para venir, extraerlo y llevárselo y juzgarlo. Esto creo que cambia completamente el ritmo del juego. Cambia totalmente el ritmo del juego y bueno, pues el terrorismo es el elemento que también se considera aquí, el terrorismo o narcoterrorismo, pero terrorismo como palabra. Una vez que ocurrió lo que ocurrió con el mundo, ayer lo explicaba Samuel González Ruiz muy claramente, lo que ocurrió con el mundo y el tema del terrorismo a partir de las Torres Gemelas. Sí. Entonces aquí hay una justificación de que puedo ir por él porque es un terrorista. Y entonces terrorista, bueno, pues podrían ser varios. Pueden ser varios y en la acusación que hizo el gran jurado, lo que está diciendo es, por ejemplo, cuando Maduro fue presidente de la Asamblea, cometió esto. Cuando Maduro fue secretario de Relaciones, canciller, cometió esto. Como presidente de la República, hizo esto. Sí. Todo eso significó el mando de enormes cantidades de cocaína a los Estados Unidos, lo que está puesto en ese sentido. Pero entonces, fíjate, ¿cómo lo pienso yo? Los fiscales de Estados Unidos van a decir, bueno, hay una persona de otro país, no le pongo nombre ni apellido, y esta persona de otro país está cometiendo unos delitos que tienen una repercusión en Estados Unidos. ¿Eso nos genera jurisdicción en Estados Unidos? Sí, es el caso de Noriega, es el caso de Álvarez Machain, etcétera, ¿no? Es el caso mismo del Mayo Zambada, que se lo llevaron bajo un mecanismo que todavía no que está hay una traición que según sea una traición, pero un día apareció ahí en Estados Unidos. Ah, bueno, ¿y cómo llegó usted? Alguien permitió que saliera y que entrara el avión. Y en la jurisprudencia, que es una jurisprudencia desde el siglo XIX de los Estados Unidos, una vez que estás en territorio estadounidense, los jueces ya no preguntan. ¿Cómo llegó? Miren, no sé, pero está aquí está. Y aquí lo procesamos. Entonces, abres dejemos usar la expresión mexicana, una carpeta de investigación, lo que era una averiguación previa. Una vez que la tienes, llevas al gran jurado y dices, oigan, señores ciudadanos, ¿ustedes creen que hay elementos para considerar que esta persona que está en otro país cometió unos delitos? Sí, los considero. Estupendo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, digámosle a las Fuerzas Armadas, al Delta Force, a los Navy SEALs, a lo que sea, que vayan por él. Yo creo que este es el cambio del mundo. Digo, puede estar la gente no de acuerdo. Yo no estoy discutiendo si está bien o mal, ni si es moral, ni es jurídico. Yo estoy discutiendo una condición fáctica que sí me parece que de repente puedes empezar a tener extracciones en distintos países con una enorme eficacia, como la que vimos, es brutal la eficacia en este sentido. Lo digo también con mucho cuidado, no se murió un solo miembro de sus cuerpos. Decía la representante de la ONU ayer que el número de personas muertas es indeterminado todavía, pero Cuba ya reconoció 32, 36, y bueno, hicieron luto nacional, etcétera. Sí hubo muertos del lado de los que estaban protegiendo a Maduro, pero del lado estadounidense ninguno. Eso es muy impresionante en términos de la letalidad. Sí. Y con una preparación, como decía también ayer Ron, el tema de los militares corrompibles venezolanos. La infiltración de la CIA, todo eso. Entonces tú lo que dices, el policía mundial, o al menos el policía hemisférico, no sé si alcance para mundial, pero el policía hemisférico que es Estados Unidos, se da. Entonces, con la información que tienen allá, construyen carpetas allá, llevan al gran jurado allá, presentan acusaciones allá y después utilizas a las Fuerzas Armadas como marshals para ir a recoger a las personas que te dijo tú. Esto de veras yo creo que sí es un cambio brutal en el panorama de la construcción, por lo pronto hemisférica. Sin la menor duda, pues doctor José Ramón Cosío, seguiremos hablando de todo esto. Sí. Te aprecio mucho tu presencia en este programa. Gracias de nuevo por el Observatorio Judicial, del cual formaremos parte como difusores de lo que ahí va a suceder y está sucediendo. Y bueno, pues déjame cerrar este bloque para irnos a una pausa, agradeciendo tu presencia, deseándote feliz 2026